Hola amigos, ¿tienes un control remoto que ya no accionan bien los botones o cuesta mucho trabajo, le tienes que presionar con mucha fuerza para que funcionen o hay algunos que de plano ya han dejado de funcionar? Quédate para que veas cómo se arreglan. Estamos con este control remoto que no funciona bien. De hecho aquí tenemos otro que igual tenía el mismo problema, pero ya quedó reparado. Los botones cuesta mucho trabajo hacerlos funcionar. Le tengo que presionar con mucha fuerza, sobre todo los que más se ocupan, como es el de encendido, el de volumen, más, menos, los canales. Cuesta mucho trabajo hacerlos funcionar. Entonces, vamos a ver que lo que sucede generalmente es que se ensucia por dentro. Ahorita lo vamos a abrir para que vean qué es lo que le sucede. Estos controles, la mayoría ya no trae tornillos, entonces solamente están cerrados a presión con unos ganchos que se rompen muy fácilmente si no los abrimos adecuadamente. Yo ocupo este tipo de herramienta que son las que se ocupan también para abrir celulares. Entonces con mucho cuidado lo vamos a insertar en la unión de los dos plásticos, de las dos tapas, y lo vamos a ir metiendo con fuerza, lo vamos a meter y vamos a ir sacando los seguros que tiene a todo alrededor, y nos vamos a ayudar también con esta herramientita para irle haciendo palanca y entonces poderlo abrir. ¿Ok? Entonces de esta manera le quitamos la tapa. Ya tenemos aquí la placa de circuitos. La vamos a remover también. Y fíjense en este líquido. Déjenme. Miren todo eso que tiene ahí. Todo ese líquido, que es un líquido viscoso, este sale del hule. Este hule, cuando va envejeciendo, va soltando ese líquido viscoso y eso provoca que no haga contacto. Aquí tiene unos carbones que esos hacen contacto con la placa de circuito. Miren este circuito como está todo lleno también de ese líquido. Entonces, por supuesto que no hace contacto. Hay que limpiarlo. Aquí tiene hasta una gota ahí, se le ve derramada. Entonces, esta placa la vamos a limpiar súper bien con alcohol isopropílico. Y este otro hule, que lo voy a sacar, vamos a sacarlo completamente. Ahí está. Este lo vamos a lavar. Yo tengo un líquido que tiene zumo de naranja, que se ocupa para lavar las manos, como para los mecánicos. Y es muy efectivo para lavar esto, para remover, porque esto es muy viscoso. Y a veces, aunque se lave con jabón, no alcanza a removerlo completamente. Entonces vamos a lavarlo y regresamos. Bueno, ya limpié esta goma. Ya no tiene ese líquido viscoso ahí. Y la placa también ya quedó bien limpia, si se dan cuenta. Quedó bien limpia. Entonces ahora ya nada más hay que armarlo. Ponemos la goma otra vez de regreso aquí. Vemos que no se esté pellizcando ningún botón. Ahí está. Ponemos la placa de circuito de regreso. Estaba aquí. Al momento de poner aquí hay algo que está. Ahí está. Al momento de poner la tapa, hay que tener mucho cuidado que estos resortes, este y este de acá, entren bien en las ranuras que tiene el control remoto. Si no, las podemos romper. ¿Okay? Y ya nada más con fuerza lo cerramos. ¿Ok? Vamos a ponerle las pilas para probarlo. Hacia allá va el negativo, hacia acá va el positivo. Y vamos a ver. Este control tiene un LED aquí. De hecho, este rojo es el que menos funcionaba. Prácticamente ya no funcionaba nada. Entonces aquí podemos ver que ya está funcionando. Sin embargo, también podemos ver con la cámara el LED infrarrojo que no se ve a simple vista cuando enciende. Ahí lo podemos ver, ¿se dan cuenta? Miren,
Ahí se ve. Esto no se ve a simple vista, solamente se ve a través del lente de la cámara. Entonces nos podemos dar cuenta que ya quedó reparado. Ok, nos vemos. Chao.